hemos llegado al final del estudio de este trimestre hablando justamente sobre el libro de Deuteronomio. Fue un estudio de mucha bendición para todos nosotros que hemos estudiado este libro. Dios espera que todas esas enseñanzas que hemos recibido pueda ser de bendición para nosotros en el día de hoy. Acompáñame entonces y comencemos el estudio final de este trimestre hablando sobre la resurrección de Moisés. Comenzó su discurso registrado en Deuteronomio, en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Al terminar su discurso, un escritor posterior registró lo que ocurrió cuando Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente del Jericó. Cuando ascendió la montaña, Moisés sabía que lo haría por última vez. No entraría en Canaán. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender nosotros de su experiencia? Comencemos entonces hablando sobre el pecado de Moisés, el detonante, algo que marcó su vida. En Números capítulo 20, versículo 5 nos dice, ¿y por qué? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? ¿A este mal lugar? ¿No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber? Y ese fue la queja del pueblo de Israel. Ahora, podemos buscar una justificación al pecado de Moisés y Aarón, pero estaban de duelo por la muerte de su hermana. Y fue justamente en ese contexto fue que Dios le dice que sacara agua de la roca. Les acusaron de no haber cumplido sus promesas a Moisés, aunque ellos no habían prometido nada, sino Dios. Nota que esa promesa no lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Habían perdido ya la cuenta de cuántas veces se habían rebelado contra ellos. Ellos eran rebeldes, fueron rebeldes hasta los últimos días de la vida de Moisés. Inicialmente, amigos queridos, como en otras ocasiones, relacionaron con humildad y buscaron la dirección divina. Siguiendo las instrucciones de Dios, llevaron al pueblo a la roca. Y esto fue lo que hizo Moisés. Pero algo falló ahí. Se dejaron llevar por su ira. Se pusieron en lugar de Dios, como si a ellos o como si en ellos hubiera algún tipo de poder. Moisés se molestó tanto porque el pueblo estaba volviendo a quejarse contra Dios. Por esto, nosotros, por más difícil que sea nuestra situación, no debemos de dejar de mirar a Dios, porque Él es el único que nos ayudará en nuestra situación. Si no, perderemos de vista quién es el que tiene la solución a nuestro problema. ¿Quién es el que atiende nuestra necesidad? Y es Dios. Y aquí Dios sabía que el pueblo iba a pasar por esto y ya tenía un plan definido. Note que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. A veces los líderes queriendo ayudar a los demás, queriendo ayudar a la iglesia, a los hermanos. A veces, por un lado, no notan, no se dan cuenta de que
hay alguien que se preocupa por ellos. Moisés siempre estuvo pendiente de la vida espiritual de su pueblo. Pero el último momento fue que esto le afectó en su vida espiritual. Bueno, ya hemos visto una parte sobre la situación de esta historia. Miremos un poquito sobre el pecado de Moisés, las consecuencias. Note que todo pecado trae consecuencias. No importa que tú seas líder, no importa que tú seas un hermano de iglesia, no importa que tú seas pastor, todo trae consecuencia. Toda decisión, todo pecado trae una consecuencia. Note lo que dice Números 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás o no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Note que esto trajo serias consecuencias. Moisés no entró en la tierra prometida. La orden era que hablara a la roca. La roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:4. Ya había sido golpeada la roca anteriormente y no era necesario, amigos queridos, que se la golpeasen de nuevo. Jesús murió una sola vez. Y eso también representa el sufrimiento que Jesús pasó cuando vino a salvar la humanidad. A pesar de toda la confianza en Dios que había ejercido durante 40 años, Moisés no creyó. Uno de los elementos más importantes de nuestra vida como cristianos es la fe. La fe no debemos de perderla por ningún motivo, porque eso es la que nos va a sostener en medio de los grandes problemas. Esa incredulidad, amigo querido, provocó que los israelitas no dieran gloria a Dios y por tanto Dios no fuese santificado en aquella ocasión. ¿Cómo afectó? La pregunta sería al pueblo este ejemplo de desobediencia. ¿Incluyó tal vez en el pecado de Baal-peor o en la derrota de Ai? Una cosa es tan clara: Dios consideró suficientemente importante este error como para denegar a su siervo su mayor anhelo: entrar en la tierra prometida. Esto fue impactante en futuro de Moisés. Veamos ahora sobre la muerte de Moisés. En el capítulo 34 del libro de Números, el versículo 1 y 5 nos dice lo siguiente. La muerte de Moisés. Subió Moisés en los campos de Moab al monte Nebo, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. En la soledad del monte, Moisés pudo recordar las vicitudes y penurias de su vida. Durante todos los últimos 40 años, cómo él luchó, cómo él sufrió, cómo él intercedió en favor del pueblo. Pero ahora, por causa del pueblo, por causa de la desobediencia, del enojo que él sintió porque el pueblo no había aprendido a confiar en Dios. Hay tantas personas, como un padre, como una madre, como un líder de iglesia o como un pastor, lucha constantemente para que sus miembros, sus seres más cercanos, puedan mejorar su vida espiritual, mejorar su vida emocional. Pero muchas veces no se valora esto, a tal punto que pareciera de que todo es un fracaso. Esto lo llevó a Moisés a la muerte y a no ver esa
tierra que tanto Dios había anunciado a sus profetas, a su pueblo en el pasado. Su decisión, algo drástico, se podría decir, ayudar al pueblo de Dios. Los años de pastor en Madián, la zarza ardiendo, los milagros realizados en Egipto, la misericordia, provisión de Dios durante los últimos 40 años de peregrinación. ¿Y cuál había sido el resultado? Parecía de que el resultado fue un fracaso. A excepción de unos pocos, ninguno de los que salieron de Egipto iban a entrar en Canaán, ni siquiera él mismo. Qué irónico es la vida, ¿no te parece? De forma sobrenatural, Dios mostró a su siervo cómo se iban a cumplir todas las promesas. Moisés podría pasar ya al descanso. Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. La muerte de Moisés fue doloroso para el pueblo de Israel. Moisés se va sin la tierra prometida. Solamente lo pudo ver desde el monte. Pero sin embargo, nada estaba perdido. A veces en la vida nosotros tenemos que aprender a dejar que Dios decida por nosotros. Cuando nosotros decidimos por nosotros mismos, nos equivocamos. Y ahí es donde viene el dolor. Ahí es donde viene el sufrimiento. Tenemos que aprender mientras estemos en este mundo, dejar que Dios decida por nosotros. Porque si fuera yo en la experiencia de Moisés o en el lugar de Moisés, yo hubiera preferido, antes de ir a la muerte, entrar en la tierra prometida, mirar esa tierra que tanto había hablado Dios y después morir. Pero Dios le dijo que no iba a entrar. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias. La Biblia dice porque la paga del pecado es muerte. Moisés murió, pero la Biblia nos dice en Judas capítulo 1 versículo 9 que él volvió a la vida nuevamente. Por eso te digo, tenemos que dejar que Dios decida por nosotros. Cuando Dios decide por nosotros, Él toma la mejor decisión que nosotros mismos. Por esto, en Judas versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, note esto, a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Jesús no se olvidó de Moisés. Después de una larga trayectoria de ministerio, de intercesión, de trabajo, de paciencia con el pueblo de Israel, y lo llevó al descanso. El apóstol San Pablo, hablando sobre la muerte, y él dice, y él tuvo esa experiencia, él desarrolló esa idea de que si morimos, es una ganancia. Y si vivimos, debemos de vivir en Cristo Jesús. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Moisés fue una ganancia. ¿Sabes por qué? Porque se fue al descanso. Ya no siguió lidiando con este pueblo rebelde. Moisés murió y fue sepultado por Dios mismo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dios lo sepultó. Pero ahí no acabó la historia, amigo querido. Fue llamado a resucitar, no para volver a morir, sino para vivir eternamente. En el tiempo de Jesús, muchos personajes volvieron a la vida. Y uno de los personajes más destacados en el Nuevo Testamento fue
Lázaro. Lázaro, después de 4 días, volvió a la vida. Pero la diferencia entre aquellos que de la enfermedad volvieron a la vida, como Lázaro, como otros personajes más que menciona el Nuevo Testamento, ellos volvieron a morir nuevamente cuando llegó el día. Pero en el caso de Moisés, él resucitó, no para seguir viviendo en este mundo, sino que él resucitó para vivir por toda la eternidad. Pero ahí estaba Satanás. En la resurrección estaba Satanás. Dice el texto, no es justo. Él ha cometido el mismo pecado que yo. Ha querido ser como Dios. Ha golpeado la roca. Es mío, dice Satanás. La redención todavía no se había efectuado. Moisés no podía ser resucitado. Sin embargo, lo fue, amigo querido. En base del sacrificio de Jesús, realizaría por él, Moisés obtuvo un premio mucho mayor que poner su pie sobre Canaán. No solo hablaría con Dios cara a cara, como hasta entonces, sino que ahora viviría para siempre con él. Qué tremenda experiencia de Moisés. De la muerte a la vida. Qué tremenda experiencia, amigos queridos. Qué tremendo cómo termina el estudio de este trimestre, hablando sobre la muerte de Moisés y hablando también sobre la resurrección. Por esto, tenemos que, mientras vivamos, cada decisión que tomemos en la vida, quizás nos equivoquemos, pero lo que más necesitamos en estos momentos es entender el plan de salvación, entender cómo el ser humano se justificará ante la presencia de Dios. Por más buenos que seamos, si nosotros perdemos de vista a Cristo Jesús, como Moisés lo perdió por un momento de su vida, que Él era el que hacía todo, Él era el que hacía los milagros, perdió de vista esto, nosotros entonces corremos el riesgo de perder la vida eterna. No perdamos de vista a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Elena de White nos dice que Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel, su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión. Al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, amigo querido, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que lo sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Qué tremendo, qué escena más extraordinaria. La resurrección de Moisés ahora quedó como evidencia de que los que mueren en Cristo Jesús volverán a la resurrección para vida eterna. Note lo que dice en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Notas eso? No solamente Dios tiene plan o tuvo plan para Moisés, sino que también los planes también nos abarcan a nosotros. El que cree en Él volverá a la vida. Moisés fue el primero que resucitó para vida eterna. Luego lo hicieron unas pocas personas en el Nuevo Testamento. Pero la gran cosecha todavía está por venir.
Pronto será la resurrección general de todos los justos. Cuando Jesús regrese, todos los que murieron creyendo en Él serán resucitados para vida eterna. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 15:52. Pero amigo querido, ninguno de estas resurrecciones sería posible si Jesús no hubiese resucitado. Nota que antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús muriera, por eso te decía yo que para Dios es lo mismo decirlo o hacerlo. Antes de la resurrección de Jesús, la garantía de la resurrección de Jesús hizo que Moisés volviera a la vida. Pero ninguna de estas resurrecciones sería posible si Jesús no hubiese resucitado, vencido a la muerte. Al igual que Moisés, en la resurrección de Jesús, nosotros tenemos la garantía de nuestra resurrección. Nosotros, en la frontera de Canaán celestial, tenemos la misma esperanza. Pronto, amigos queridos, podremos saludarle personalmente. Preguntaremos a Moisés cuál fue su experiencia. Quizás en la Biblia no relata mucho sobre su personalidad. En ciertas ocasiones menciona que fue el hombre más manso de la tierra. Porque para soportar durante 40 años el mismo pueblo fue tremendamente difícil. Pero sin embargo, vale la pena luchar hasta el último momento de nuestra vida, aunque quizás fallemos en algún momento de nuestra vida. Pero tenemos que aprender de esas derrotas, de esas equivocaciones nuestras. Tenemos que aprender para poder vivir mejor más adelante y tomar mejores decisiones en nuestra vida. Por eso, amigos queridos, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará a su iglesia y la glorificará con Cristo Jesús, como a su novia, por encima de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales. El mundo de arriba, la victoria de los santos que duermen, serán glorificados en la mañana de la resurrección. ¡Qué maravilloso! ¡Qué esperanza más grande para nosotros! No tenemos que tener miedo la muerte. ¿Sabes de que en mi experiencia, cuando yo estaba niño, de 6, 7 años, una de las traumas más grandes que yo tenía era de que pensar que un día iba a morir. Y yo había escuchado, no había leído la Biblia, pero sí yo había escuchado de que había una muerte y una muerte eterna. Yo decía, ¿cómo es posible? Y no cabía en mi mente esto y me traumaba. Psicológicamente estaba mal. ¿Cómo es posible que yo voy a morir y voy a desaparecer? Pero cuando yo conocí la verdad de la Biblia, y me di cuenta de que la muerte no es el fin de todo. Me di cuenta de que la muerte después hay esperanza de la resurrección. Por eso nosotros, al finalizar el estudio de este trimestre, nos dimos cuenta de que la Biblia trae mensajes presentes para el día de hoy. Uno de los mensajes más importantes en nuestro día, que es la verdad presente, es de que Cristo Jesús traerá a la vida nuevamente a todos los que murieron. Si algún ser querido nuestro está pasando por una situación difícil, tenemos la esperanza, tenemos que abrazar esta esperanza de que vamos a volver a verlos nuevamente. Lo importante aquí es que nosotros nos preparemos nuestras vidas, preparemos nuestra persona, abandonemos el pecado para que el pecado no impida que resucitemos cuando sea la resurrección. Porque si no, así como Satanás luchó, peleó con Jesús para decirle que me pertenece a mí, cuando venga a ser resurrección, también Satanás va a luchar. Muchos
de los que irán al descanso. Satanás no va a permitir que vuelvan a la vida. ¿Por qué razón? Les pertenece. Vivieron honrando a Satanás. Por eso nosotros no debemos de vivir honrando a Satanás. Tenemos que glorificar solamente a Cristo Jesús. Porque de lo contrario, Satanás tendrá control de nuestra vida. Después de la muerte, no va a poder Dios tener ese control de resucitarnos si es que nosotros vivimos sirviendo al enemigo de Dios. Por eso, todo depende, el futuro nuestro depende de qué lado estamos en el día de hoy. No podemos estar en medio. ¿Somos de Dios o somos de Cristo? En el día de la resurrección sabremos de qué lado estuvimos y de qué lado de la eternidad estaremos. Por eso quiero invitarte en este día, para que consagremos nuestra vida a Dios. Dos cosas no sabemos nosotros. No sabemos cuándo vendrá Cristo Jesús. Y no sabemos cuándo vendrá la muerte. Las personas, o el ser humano, mejor dicho, nunca estamos preparados para la muerte. Tenemos que vivir en armonía con la palabra de nuestro Dios, para que tengamos la garantía, como Moisés resucitó. A pesar de que Moisés falló, él pidió perdón a Dios. Él reconoció su error. Y eso es lo que necesitamos nosotros hoy más que nunca. Reconocer nuestro error, reconocer nuestras equivocaciones, decirle a Dios que nos hemos equivocado, siguiendo nuestro enojo, siguiendo nuestra ira, siguiendo nuestros pensamientos, y pedirle a Dios que esa equivocación fue mala. Todo porque no hemos escuchado la voz de Dios. Dios quiera que este trimestre hayas aprendido a escuchar a Dios, a obedecerle, a no cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel. E inclusive no cometer el error de Moisés. Tenemos que aprender a escuchar atentamente todo lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Si nosotros no obedecemos eso, estamos yendo en contra de Dios. Estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y Él no puede hacer nada por nosotros en el día de la resurrección si nosotros no ponemos de nuestra parte. Así que muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Te invitamos para que en el próxima temporada estaremos estudiando otra lección más que será emocionante, donde estaremos estudiando un libro más de la Biblia para poder seguir aprendiendo del Señor Jesús. Inclina tu rostro para hacer una oración final y agradecerte también y agradecer a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento del estudio de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque hasta aquí nos has dado la vida. Gracias porque nos sigues dando esperanza, nos sigues dando oportunidad de arrepentirnos. Ayúdanos, mi Dios, para que antes de que la muerte nos sorprenda, ayúdanos a tener un corazón arrepentido. Ayúdanos a tener un corazón que reconozca dónde nos estamos equivocando. Así como Moisés, Señor, reconoció su error y finalmente volvió a la vida. Ayúdanos, Padre querido, para que cada decisión que tomemos, la tomemos agarrado de tu mano, agarrado de tu palabra santa, ya que es la única fuente de seguridad que tenemos en este mundo. Gracias por escucharnos. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, amigo querido, por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Chao.